Hola amigos, sean muy bienvenidos a Mente de Cristo. Qué padre es conversar con todos ustedes desde la República de México. Te digo nomás, coche amigo, yo que vengo de Paraguay, aunque en realidad soy chileno, pero tengo rato que no voy para allá. Y mi hermana se enoja y me dice que cuando los imito hablo más bien como los flaites, pero el chileno no habla así. Pero bueno, hoy les traigo esta pregunta. ¿Debería un cristiano involucrarse en temas de política? ¿Pueden los cristianos ofrecer resistencia al movimiento woke? Y antes de que se me enfaricen y me quieran apedrear por blasfemo, analicemos la situación en la que nos encontramos. La batalla cultural busca dominar los elementos de la cultura porque a través de la cultura nosotros vemos el mundo y a través de cómo vemos el mundo nosotros actuamos en el mundo. Disney no tiene reparo, no tiene ningún pudor en decir de que está obsesionado con la sexualidad de los más chiquitos. Toda la agenda cultural se la dieron a las izquierdas y las izquierdas hicieron de las universidades, de los colegios, de los medios de comunicación, de la música, del arte. Han penetrado en todos estos ámbitos y las derechas no les importó. Vamos a ser sinceros, no les importó en absoluto y por eso es que su éxito fue muy efímero. En el afiche promocional del libro de la batalla cultural de Agustín Laje está esta cita que dice: el Estado laico no puede demandar que la religión guarde silencio ante la política. Se contradeciría a sí mismo y pasaría a ser el ateísmo como dogma oficial. Uno se pregunta, ¿cómo es que estas minorías han llegado al poder y se han hecho control absoluto, permitiendo dictar leyes, cambiando la educación de un país sin que tengan resistencia alguna? Bueno, de alguna manera en el fondo, al menos pensando cuál es el papel que tiene la iglesia detrás de esto, tenemos una idea como de que los cristianos no deberían involucrarse. Y se presenta al menos en forma de estas 5 objeciones. Número 1, se dice puede ser de tropiezo. Es como que si nosotros nos metemos en temas de política, podríamos perder credibilidad y perder la oportunidad de hablarle a una persona del evangelio. Si bien eso es un buen punto, ¿significa eso entonces que los cristianos no pueden involucrarse en manera alguna? ¿O deberían guardar silencio y permitir que todo tipo de avance de la ideología de género tenga lugar porque nosotros no debemos ser de tropiezo para nadie? Encontramos a veces en las escrituras donde los discípulos llegan a esa conclusión, por ejemplo, cuando algo pareciera poder ser de tropiezo. En el caso del matrimonio, los discípulos le decían, entonces sería mejor que el hombre no se casara o no tocara mujer, porque si es que se casa y después se divorcia, entonces va a ser condenado por Dios mismo como adulterio. Entonces, si va a ser de tropiezo, entonces mejor evitarlo. ¿Es esa la conclusión a la que tenemos que llegar? Bueno, una segunda objeción que se presenta es que sería caer en moralismo. Como que de alguna manera el creyente no debe hablar de qué es lo bueno y qué es lo malo, sino solamente en el contexto de la predicación del evangelio, o incluyendo ahí el plan de salvación o algo similar. Pero encontramos también ejemplos en las escrituras. Por ejemplo, Juan el Bautista, justamente interviniendo ante una autoridad civil, le estaba reprendiendo al rey Herodes por tener a una mujer que no le era lícito. Uno podría decir con el mismo argumento, bueno, Juan el Bautista está siendo un moralista, ¿por qué no le dijo algo acerca de Jesús? Una tercera objeción que se presenta es que no debemos de tratar de ayudar a Dios, pues Dios está en control. Bueno, esta misma idea a veces tenemos, como por ejemplo cuando la gente dice, está buscando trabajo pero piensa, no debo enviar currículum o no debo recorrer mucho porque no me debo afanar, yo debo solamente orar y dejar que Dios me envíe trabajo. O alguna persona que está buscando pareja para matrimonio y piensa, bueno, yo solamente debo orar, no debo estar buscando eso, sino que debe llegar cuando Dios lo mande. O alguna persona que está enferma y dice, yo debo orar y no es necesario tomar medicamentos porque Dios me ayuda. Entonces está esta falsa dicotomía de que si el hombre interfiere, entonces está en contra de la voluntad de Dios. O que si Dios obra, entonces el hombre no tiene que interferir en manera alguna. Pero en la Biblia encontramos 2 ejemplos. Dios obrando a pesar del hombre y Dios obrando a través del hombre. Cuando Dios está obrando a pesar del hombre, por ejemplo, sería un hombre que no está alineado a la voluntad de Dios, pero aún así Dios lo hace las cosas según su voluntad. Por ejemplo, Judas Iscariote entregando a Jesús, o por ejemplo, los hermanos de José vendiéndolo como esclavo. Hombres actuando en pecado y en contra de la voluntad de Dios, pero aún así Dios haciendo según su voluntad. Y por otro lado tenemos a Dios obrando
a través del hombre, como los profetas que hablaron de parte de Dios, por ejemplo, o cada vez que alguien hace un servicio a uno más pequeño, como dice Jesús, y entonces de esa manera vemos Dios obrando a través del hombre, el hombre alineado a la voluntad de Dios. Entonces está errada esa idea de que pensamos que no debemos de hacer cosa alguna porque debemos dejar que Dios haga todas las cosas, o si tenemos alguna ocasión de intervenir, debemos guardar silencio porque eso sería interferir con la voluntad de Dios. Una cuarta objeción es que se dice que es necesario que esas cosas sucedan porque la maldad de los hombres irá a un aumento en los posteriores tiempos, etcétera. Entonces no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Pero si es así, entonces quizás no eduquemos a nuestros hijos, no prediquemos el evangelio, porque esas cosas debe ir en aumento. No corrijamos cada vez que tengamos una oportunidad con algún amigo de hacerle tratar de ayudarle o hacerle salir de su error, nosotros pensamos no debemos interferir, o pensamos no, todo va a ser inútil porque de todas maneras los hombres van según sus deseos perversos. Una quinta objeción podría ser que solo el evangelio puede traer un verdadero cambio. Y antes de responder a esta objeción, todos estos puntos son correctos. No debemos ser de tropiezo, no debemos caer en moralismo, no debemos tratar de tomar el lugar de Dios. Y también es necesario también entender que a pesar de nuestros muchos esfuerzos, no tenemos control de la situación del mundo y el mundo está bajo el maligno. Pero respecto a este quinto punto, bueno, nosotros sabemos y no debemos perder como perspectiva de que el evangelio es lo central para nosotros, y por eso debemos guardarnos de, tropezar con asuntos de política. Y sabemos que solamente el evangelio puede traer un cambio permanente en el hombre. Ahora, ¿significa eso que cualquier esfuerzo fuera del evangelio ya no tiene sentido? Entonces, por ejemplo, no deberíamos buscar una buena educación para nuestros hijos, no deberíamos buscar hacer un trabajo honrado en el lugar donde estemos. No debería un cristiano a lo mejor si un cristiano le toca ser abogado, ser juez o trabajar para el gobierno, no debería de ser un buen trabajo porque solamente tiene sentido si es que está anunciando el evangelio. Yo creo que esa también es una falsa dicotomía. Pero sigamos viendo ahora, por ejemplo, qué piensan algunos cristianos a través de la historia.